Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Adrián. Dije, ay, Adrián, ahora nos cambió muy feo las imágenes. Pero no, ya Oh, bien. maestra, es Gracias. conmemorativa. Sí, ¿Ya gracias. fue a la escuela? No, Ay, maestra, pero ¿cómo muy que bien, no? muy bien. ¿Tú ya lo viste, Adrián? Ay, sí, vivimos en una sociedad, maestra. Bueno, ella vive en Londres, pero aún así cuadra aún calza. Hola, muy bien. Fue una película exquisita, maestra, exquisita. De hecho, hubo partes en las que no parecía tanto una película para niños. Sí, porque tenemos esa idea, ¿no? Pero bueno. No, en serio, hay una Ay, parte en la que la villana trata de matarla viva en un río. bueno, no nos lo platiques para que vayamos a verla, Adrián. Ay, maestra, pero si Gracias, spoilear películas es mi actividad gracias. favorita. Muy bien, Adrián. Pues vamos a continuar, jóvenes. Entonces, por favor, José Roberto. Roberto, ¿nos puedes indicar, por favor, qué fue lo último que vimos, que revisamos? Ya estamos por terminar, jóvenes, ya la última semana de nuestras actividades. Sulfídrico. Sí, vamos a irlo revisando. Muy bien, Roberto. Gracias. Charbel. Charbel, ¿ya está con nosotros? Creo que no. Bueno, sí, Ah, sí, buenas sí. tardes. Charbel, buenas tardes. Charbel, ¿para qué nos es útil censar los gases? Charbel, ¿sí me escuchaste? Sí, en un caso, Donde tú quieras. Charbel. sí, bueno, ya sea el censarlo con cualquier tipo de sensor que nos comentó nuestro compañero, ya sea un infrarrojo o un ultrasónico. Creo que el propósito de censarlo es ver el estado como tal en un proceso, si ver también la concentración de dicho gas. Ok, sí.
Sí, tiene razón, pero ¿en dónde lo podemos ver? O sea, ¿cuál es la importancia de estar detectando esos gases, Charbel? O sea, ¿para qué nos va a ser útil? ¿Para qué me va a servir un sensor para detectar estos gases? Bueno, también depende del tipo de gas, ¿no? En todo caso, si estamos hablando de un gas que puede ser tóxico, en todo caso, su presencia, pues obviamente no es la más adecuada, porque eso indicaría algún peligro. Sí, por los riesgos que vamos vamos a estar expuestos. Adrián quería comentar algo. Adrián. Bueno, una aplicación de la medición de gases, pues ya habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, en las chimeneas, cuando ya liberamos todo lo que quemamos o todos nuestros gases a la atmósfera, tiene que llevarse cierta regulación. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde si entregas un gas con una concentración excesiva de gases tóxicos, vas en contra de las normas. Y obviamente esto es malo en muchos sentidos. Malo para la imagen de la empresa, porque obviamente pues lo van a tachar o pueden llegar a abrirse boletines en las noticias de que han estado entregando emisiones tóxicas al ambiente. También hay multas por hacer esto. Sí, y genera problemas de salud, ¿no? A toda la población o por lo menos las personas aledañas. Y no solamente del aire, sino hasta contaminación del suelo. Max. Y también podría ser como para controlar cierto proceso o que no se llegue a salir del control. Puede ser un ejemplo. Por ejemplo, el manejo de los ácidos, dar cierta cantidad de gas, podemos provocar un accidente, puede incluso intoxicar al personal de la planta. Sí, la exposición de ciertas concentraciones y cierto tiempo nos puede generar problemas de salud y llegar en cierto momento, cierto caso, hasta generar la muerte, ¿no? Hay ojalá que tengan ustedes oportunidad después de verlo, no sé si se los he comentado. Hay un video llamado El desastre de Opal. Ahí si lo encuentran, ahorita nos ponen el enlace, búsquenlo así, desastre de Gopal. Entonces, esta empresa, esa compañía se dedicaba a lo que era la producción de fertilizantes, pero utilizan diferentes gases y además hubo ahí una reacción química descontrolada, ahí hubo muchos problemas, pero bueno, que al final desafortunadamente pues generó una atmósfera dañina y obviamente también generó pues muchas muertes, mucho desastre, ¿no? Entonces, es el ambiente, no así como una explosión, pero sí la liberación de estos gases tóxicos que llegan a producir la muerte, ¿no? Y la población cerca de esa compañía, de esos lugares, pues los agarró hasta dormidos, ¿no? Entonces, es un grave riesgo y un serio problema el no detectar estos gases. Recordemos que hay algunos gases que no tienen color, que no se detectan, ¿no? Entonces sí nos puede ocasionar muchos problemas. Ya Adrián nos mandó aquí el enlace. ¿Cuánto dura, Adrián, el que nos mandaste? ¿Aproximadamente? 20 minutos. Hay uno más largo de 40. No, podemos ver ese de 20. A ver, vamos a verlo. Bueno, espere, hay uno aquí abajo que dice 6 minutos. No sé si está recortado o... Vemos Déjeme, Adrián. lo mando. A Bueno. ver. Vemos que nos mandaste. De 20 minutos, yo creo que sí, para verlo. Vamos a verlo, jóvenes, y ahorita vamos a seguir comentando estos tipos de sensores de importancia, sobre todo de medirlos. En diciembre de 1984 ocurrió aquí el peor accidente industrial de la historia. Esta fábrica liberó una nube química que mató a miles de personas en pocas horas. El accidente ocurrió a causa de una reacción química ocurrida en este tanque. Una reacción que provocó uno de los peores desastres producidos por el hombre. Unos pocos segundos que conmovieron al mundo entero.
Los accidentes no ocurren porque sí. Son el resultado de una serie de acontecimientos vinculados por el tiempo. La clave para entender qué salió mal está oculta en estos segundos decisivos. Segundos decisivos. El desastre de Bhopal. La ciudad de Bhopal se recuesta al borde de un enorme lago, casi en el centro geográfico de la India. Es la capital de la región y crece a un ritmo sorprendente. Su población se acerca al 1,5 millones de habitantes. Es una ciudad atareada, bulliciosa y vibrante. Pero el 3 de diciembre de 1984, Bhopal fue escenario de una catástrofe sin precedentes que produjo la muerte por asfixia de al menos 3.000 personas, bajo una nube de gas. Esa noche, otras decenas de miles sobrevivieron solo para verse privados de su salud y su medio de vida, en medio de demandas por daños e interminables batallas legales. El agente químico asesino fue un gas llamado isocianato de metilo, o MIC, proveniente de esta planta construida en el confín de la ciudad. La misma fue cerrada al mundo exterior por más de 16 años. El gobierno de la India decidió preservarla mientras investigaba el origen del desastre. Quizá el artefacto más espantoso de esta fábrica sea el recipiente del cual se escapó el elemento tóxico, ahora desenterrado de su celda subterránea. El MIC fue liberado a causa de una reacción química imprevista e incontrolable. Con el fin de explicar lo sucedido, varios obreros de la fábrica aceptaron volver a visitar el lugar por primera vez desde aquella noche siniestra de diciembre de 1984. Entré en Junior Carbide en 1971. Aquí no había nada en ese entonces, algunas pocas plantas pequeñas. Para 1983 habíamos construido este complejo químico, uno de los más rentables y seguros de la India. Pero las normas de seguridad se fueron degenerando. A mí me mandaban de una sección a otra. Estaba en seguridad y fui transferido a mantenimiento, momento en el cual decidí renunciar. Cuando presenté la renuncia advertí a los directivos que si no observaban las normas, estarían en líos, y eso es lo que sucedió un año más tarde. La fábrica, construida por Union Carbide, una compañía multinacional, producía pesticida. En la India este producto era de imperiosa necesidad, debido a que el país se esforzaba por satisfacer la creciente demanda de alimentos que imponía la explosión demográfica. El Sebin, así se llamaba el pesticida, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. En su producción intervienen varios productos químicos muy peligrosos. En aquella terrible noche de diciembre se perdió el control de esos químicos. La primera persona en advertir que algo andaba mal, algo que desencadenaría el peor accidente de la historia, fue un técnico llamado B.N. Singh. Esta era la sala de control. Se veía muy diferente de cuando era nueva. Miré el indicador de presión y vi que la aguja subió hasta más allá de la escala. Afuera, a 40 metros, el tanque de almacenamiento estaba por liberar su mortífera carga. Habían pasado 15 minutos de la medianoche. El contenido de este tanque representa la victoria de la rentabilidad sobre la seguridad. Para entender qué sucedió, debemos volver unas 4 horas atrás. Todavía se discuten las causas de la contaminación del tanque, pero la investigación del gobierno de la India revela un siniestro que comenzó aproximadamente a las 8:15 de esa noche de diciembre, cuando un obrero comenzó una tarea de mantenimiento de rutina, conectando una manga a una sección de las tuberías de la fábrica. La limpieza del sistema era fundamental porque durante el proceso, los contaminantes se acumulaban fácilmente. Los desechos eran presuntamente evacuados a través de picos de desagüe, mediante un proceso que a veces llevaba horas.
Casi inmediatamente algo empezó a andar mal. Sin darse cuenta, este empleado desató una cadena de acontecimientos que terminaría dando muerte a miles de personas. La industria química emplea una gran variedad de elementos peligrosos. Por ejemplo, ácido sulfúrico, en la producción de detergentes. Los detergentes no son dañinos, pero el ácido sulfúrico es potencialmente peligroso. Asimismo, los productos que intervienen en la elaboración del champú, como el cianuro. Hay que tener cuidado con los procedimientos de este tipo. Es obvio que en Bhopal no lo tuvieron. El origen del desastre se halla en el proceso singular que Union Carbide eligió para fabricar el Sebin. La química se parece un poco a la cocina. Si queremos elaborar una molécula como la del Sebin, intentaremos comprar los ingredientes hechos. De ser posible, deberíamos evitar complicarnos con etapas intermedias. La molécula, el Sebin, está formada por esta parte que se puede comprar hecha. Lo más difícil es elaborar esta parte de arriba. El proceso que emplea Union Carbide en Bhopal comenzaba con la reacción de monóxido de carbono y cloro para producir fosgeno. El fosgeno es uno de los componentes elementales del isocianato de metilo, o MIC, que a su vez es componente del Sebin. 3 años antes, el fosgeno ya había provocado la muerte de un obrero, un anticipo de la catástrofe que se acercaba. En 1981, Ashraf Khan, empleado de mantenimiento, trabajaba aquí. Llevaba una máscara para respirar y solo un overol debajo de ella. Una salpicadura de fosgeno le humedeció el overol. Se asustó y salió corriendo hacia la ducha, hacia aquí. Vino hasta aquí, se quitó el overol. El fosgeno que había empapado su ropa se evaporó. Khan inhaló ese vapor y murió en el hospital días después. El fosgeno resultó fatal cuando se usó con fines bélicos, principalmente durante la Primera Guerra Mundial. Es poco soluble en agua. Cuando es liberado, genera una nube blanca a poca altura del suelo. Según tengo entendido, huele a heno recién cortado. Debido a su poca solubilidad, al ser inhalado, no se absorbe en la parte superior del aparato respiratorio y llega al interior de los pulmones. Esta es una imagen del interior de los pulmones. El fosgeno daña estas membranas. Al inhalar fosgeno, estas membranas se destruyen y los pulmones se inundan de sangre. Mueres ahogado en tu propia sangre. Como el fosgeno era tan mortífero, la planta solo almacenaba la cantidad suficiente para la producción de un día. De esta manera, si ocurría un accidente, el peligro sería mínimo. Pero el fosgeno es apenas un ingrediente del gas que mataría a miles de personas. La siguiente etapa del proceso es agregar este grupo. Existen varios métodos para hacerlo. Puedes agregar esta parte y luego esta otra. Pero Union Carbide eligió agregar ambas a la vez en una sola reacción. Esto es menos costoso y mucho más limpio. Estas son las ventajas. La desventaja es que el agente químico necesario para la reacción es el isocianato de metilo. A diferencia del fosgeno, el MIC estaba almacenado en 3 enormes tanques, originalmente sepultados en un refugio de concreto, cerca del límite de la planta. Cada uno medía 12 metros de largo por 2,5 de diámetro, y podía almacenar 42 toneladas del peligroso químico. Mientras que el fosgeno era un conocido asesino y se almacenaba en pequeñas cantidades, las reservas de MIC eran tales que podían matar a miles de personas. ...8:45 de la noche. Las tuberías que el empleado estaba lavando comenzaron a obstruirse con la suciedad que arrastraba el agua. Los picos de desagüe se taparon y el agua comenzó a circular hacia las tuberías principales de la fábrica. El MIC es muy práctico. Permite producir moléculas que no se obtendrían fácilmente mediante otro reactivo. Es muy útil para el químico.
Permite hacer cosas que no se podrían hacer de otra manera. Además, es reactivo. El proceso concluye rápido. No necesitamos demasiado tiempo y el proceso es quizá más limpio. Menos productos de desecho. Sin embargo, la reactividad tiene desventajas. Puede actuar en contacto con un sinnúmero de elementos. El agua, por ejemplo. Y aún peor, la gente. Es fundamental mantener el MIC fuera del contacto con el agua, porque si los dos líquidos se mezclan, quien esté cerca estará en grave peligro. El MIC es un gas muy irritante. Tiene dos propiedades físicas importantes que lo hacen muy peligroso. La primera es muy soluble en agua. La segunda es que se evapora o hierve casi a la misma temperatura del cuerpo. Esto implica que si inhalas MIC en concentraciones bajas, afectará primero aquellas partes del cuerpo que estén húmedas, que lo absorberán: los ojos, la boca, la garganta, las vías respiratorias superiores. Si la concentración es lo suficientemente alta, llegará hasta el sitio de los pulmones, en el cual el oxígeno es transferido a la sangre. El efecto es muy parecido al del fosgeno. Al dañar esa parte del pulmón, el suero de la sangre inunda los pulmones y se produce la muerte a causa de una especie de ahogo interno. El agua avanzaba por las tuberías, quedaba poco tiempo. La contaminación del tanque de MIC debió haberse evitado. Pero todas estas fallas tendrían las más horrendas consecuencias para los habitantes de Bhopal. Tóxico llamado isocianato de metilo reaccionaron al mezclarse con el agua y se evaporaron. Miles de habitantes de los suburbios que rodean la fábrica murieron asfixiados con gas, horrorosamente como los soldados de la Primera Guerra Mundial. El desastre se debió a una increíble combinación de circunstancias. Si cada una de estas hubiera ocurrido en forma individual, el accidente no habría ocurrido. Con respecto al diseño de plantas químicas, hay dos aspectos de la seguridad. El primero es diseñar la planta para que sea segura, y el segundo es hacerla funcionar con prudencia. En Bhopal, ambos aspectos eran deficientes. 3 horas antes de la catástrofe, durante una operación de limpieza, los primeros litros de agua entre varios centenares no pudieron salir a través del desagüe y avanzaron por la tubería principal que recorría toda la fábrica. Era imposible que el agua llegara demasiado lejos, pero el primer error ya había sido cometido. Existía un procedimiento de seguridad basado en el aislamiento de secciones del conducto antes de la limpieza. El mismo consistía en bloquear la tubería insertando un disco metálico llamado válvula de seguridad en la unión entre dos tubos y ajustando firmemente los tornillos. Increíblemente, en Bhopal, esta maniobra era pasada por alto con frecuencia. La instalación de una válvula de seguridad como esta llevaba unas 2 horas y había que utilizar trajes protectores, porque al quitar los tornillos de estos rebordes, había riesgo de salpicarse con algún químico. Si se hubiera colocado uno de estos discos metálicos en la tubería, es muy probable que esta catástrofe no habría ocurrido. Ya a las 9:30 el agua empezó a viajar libremente por los cientos de metros de tubo que separan la planta principal del lugar de almacenamiento del mortífero MIC. A esta altura el desastre aún podría haber sido evitado si los indicadores de la sala de control hubieran sido confiables. Cuando diseñaron e instalaron la planta, este instrumental quizás habrá sido lo más novedoso en la India. A lo largo de los años, la falta de mantenimiento ayudó a que el mismo indicara valores falsos de vez en cuando, lo cual tal vez hizo que los operadores no tomaran en serio su lectura. El MIC se mantiene bajo presión con un gas inerte para impedir la entrada de otro elemento en el tanque. Pero por 6 semanas la aguja del indicador de presión había indicado casi 0. Se supuso que el indicador fallaba. De hecho, en la conexión del tanque con la tubería principal, había una válvula que perdía. Si el gas podía salir, entonces el agua podía entrar. A las 10 de la noche aproximadamente ya se había iniciado la contaminación.
La reacción del MIC y el agua genera, entre otras cosas, dióxido de carbono. También genera calor. El calor empieza a calentar la mezcla. Es lo que llamamos reacción exotérmica. Provocaré una reacción similar, con ambos químicos mucho menos peligrosos. Este material se comportará en forma parecida al MIC. Lo que le estoy agregando es agua, como sucedió en ese tanque. Pueden ver cómo se forman las burbujas de gas. El agua es más pesada que el MIC, por eso cae al fondo del recipiente. La primera parte de la reacción ocurre cuando se tocan los dos mantos de líquido. Esto es exactamente lo que ocurrió en el depósito de MIC. Se generaron burbujas en el límite entre las dos capas de líquido, pero el problema principal es el calor. La temperatura de la mezcla reactiva se eleva. Cuando se eleva la temperatura, la reacción se acelera, generando a su vez más calor. El proceso se acelera cada vez más. Es lo que llamamos desbocamiento. Aún con el tanque contaminado con agua se podría haber controlado la situación. El MIC debe mantenerse frío y los tanques estaban alojados en un refugio de concreto, lejos del calor severo del centro de la India. Había un sistema de refrigeración que se controlaba desde una planta construida para tal propósito. Los altos cargos, sin embargo, habían decidido desconectarlo. En la noche de la tragedia, esto no funcionaba. Dejó de funcionar en mayo del 84. El refrigerante fue eliminado y el sistema quedó inutilizado. La desconexión del refrigerador fue una locura. Estas reacciones exotérmicas descontroladas ocurren cuando se genera más calor del que se puede eliminar. El sistema de refrigeración fue instalado para quitar calor. Su desconexión hizo que el accidente fuera mucho más factible. Increíblemente, otro dispositivo de seguridad también fue pasado por alto, haciendo caso omiso de las mismas instrucciones de Union Carbide. Como ven, ahora la reacción es más intensa. Hay más burbujas. Algunas gotas de líquido salen del recipiente. Si esto ocurriera en escala industrial, ya estaríamos ante una situación de emergencia. En Bhopal había un dispositivo construido especialmente para tratar gases tóxicos, un aparato llamado catalizador. Este es el catalizador que teníamos en Bhopal. Neutraliza el gas tóxico antes de liberarlo a la atmósfera. Esa noche estaba desconectado por mantenimiento. Aunque este dispositivo fundamental hubiese estado en funcionamiento, era demasiado pequeño para neutralizar el volumen de MIC, que ya estaba fuera de control. Ahora está borboteando violentamente. Como ven, se genera mucho gas. Por supuesto, en Bhopal esto era cientos de veces más grande. Ya no hay nada que se pueda hacer para frenar este proceso. El calor se genera tan rápido que en escala industrial es imposible eliminarlo a un ritmo suficiente como para detener la reacción. Es la peor pesadilla para el operador de una planta química. Es una catástrofe. Aquella noche, B.N. Singh estaba en la planta. Era su deber controlar el lugar donde había comenzado la limpieza de la tubería unas 4 horas antes. Para medianoche, el agua había vuelto a salir por los picos de desagüe. Pero Singh notó que algo andaba mal. Faltaban pocos minutos para el desastre. Cuando llegué aquí, vi que el agua salía de los drenajes, pero me empezaron a arder los ojos. Esto era muy común en la fábrica, pero esa noche el dolor fue muy fuerte. Entonces corrí a la sala de control.
Al llegar a la sala de control un minuto después, BN Singh vio la etapa final de un proceso químico que había estado en marcha desde hacía más de 2 horas. A nivel molecular todo sucede muy rápido. Al llegar a determinada temperatura, se produce una segunda reacción, la trimerización. Esta convierte 3 moléculas de isocianato de metilo en una molécula estable y genera más calor. Al producirse cada enlace nuevo se libera energía. Ya las moléculas de M y C reaccionaban entre sí. Las 42 toneladas de material estaban listas para producir calor casi simultáneamente. La reacción ya se tornó muy violenta. El líquido desborda el recipiente, se desprende mucho gas, las burbujas saltan. A esta altura, con el equipamiento que había en Bhopal, no se podía hacer absolutamente nada para salvar a la gente. Corrí hacia el tanque E-610. A pesar de que estaba enterrado, se escuchaba un temible estruendo, y el concreto empezó a temblar y resquebrajarse. El tanque pudo haber explotado, pero resistió. La presión hizo saltar una válvula de seguridad y el gas fue liberado. Circuló por la tubería principal, atravesó el catalizador inutilizado y luego ganó la atmósfera. El viento sudeste lo desplazó y despejó la planta, pero cubrió la ciudad dormida. En 1971, cuando entré en la empresa, fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Había sido elegido para trabajar aquí. Pero tras la catástrofe, me siento avergonzado por haber formado parte de una firma que en la India no estuvo a la altura de su reputación. Union Carbide se negó a dar una entrevista a este programa. Hasta la fecha no hay procesados. A causa del accidente murieron más de 20.000 personas. El número de muertos aumenta. La polémica por lo sucedido continúa. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya terminaron de verlo? Ya, profesora. Ya, gracias, Jessica. Gracias. Bueno, espero que los demás también no se hayan, ya se durmieron o no sé qué pase. Ok, bueno, entonces estábamos con esto. ¿Cuál es la importancia de utilizar esta parte de los sensores, sobre todo para detectar lo que son los gases? Digo, este es un ejemplo, una empresa que desafortunadamente pues tuvo estas problemáticas, pero sin embargo, pues el grado de destrucción que nos puede llevar estas compañías al no llevar a cabo lo que son las revisiones y cumplir con la normatividad que se establece, ¿no? Entonces hay muchos, yo creo que hay muchísimos ejemplos que podríamos estar mencionando. Este es uno donde desafortunadamente pues la vida de toda una población pues se ve afectada, ¿no? De por sí en la India, bajo las condiciones que viven, y luego todavía más estas problemáticas, pues todavía generan más problemas de lo que ya tienen. Entonces, al final, pues estos detectores, que es la parte que estamos viendo, hay otras cosas más, pero finalmente son gases que podrían, pues de alguna manera, salvar hasta la vida, ¿no? Tratar de arreglar lo que estuviese mal en su momento, o por lo menos detectarlos y
actuar para que lo menos posible que pueda generar destrucción se pueda realizar en el momento adecuado, ¿no? Entonces, sí es importante el contar con estos detectores. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de lo que acaba de ver. Bueno, yo creo que más que nada fue ahí un encadenamiento de sus errores en el protocolo de seguridad, porque, o sea, sí los habían diseñado, mas no funcionaron, o no funcionaban en ese momento, o los descontinuaron, o los ponían en mantenimiento, entonces, pues, se pusieron el pie ellos mismos, ¿no? Sí, sí, Arturo. Pasamos de largo el que puedan ocurrir problemas o accidentes. Entonces, sí es una gran responsabilidad para todos, definitivamente para todos, el hacer bien lo que nos toca hacer en cuanto al trabajo. Pero bien, Arturo. ¿Alguien más quiere comentar algo, Josué? Sí, profa, pues más que nada es como la responsabilidad de la empresa, ¿no? Como está pasando ahorita en Puebla, ¿no? Que por una empresa que se acabó los mantos acuíferos de ahí, está haciendo el socavón. Bueno, yo lo veo un poco así. Sí, está relacionado, Josué. Todo lo que podemos ver relacionado con, a veces se escucha mal, pero pues forma parte, ¿no? De destrucción, pero para beneficios de otros, pues pareciera que no importa, y definitivamente sí importa, causa o genera problemas. Itzel. ¿Cuál de las dos cosas? Tú, y bueno, ya que abriste el micrófono, Itzel, por favor, ¿qué nos puedes Bueno, comentar? yo creo que fue más que nada un accidente en cadena, porque como lo comentaba ya mi compañero Arturo, una cosa a lo mejor y tenían la precaución, estaba el equipo, pero a lo mejor y no funcionaba. Entonces, bueno, ya tenían, ese no funciona, pero si este no funciona, tenemos este otro para evitar, como decían que estaban los tanques bajo concreto y tenían un sistema de refrigeración, pero que habían decidido no activar el sistema de refrigeración. O sea, eso pudo haber calmado lo que era lo de la temperatura que comentaban para la emisión del gas, que fue como que lo que detonó todo. Entonces, pues sí se me hace como que muy irresponsable por parte de la fábrica, porque pues, como lo comentaba, tenían, por así decirlo, todos los medios para evitar el accidente, cosa que no lo tenían, pero estaba de adorno porque pues no los utilizaban. Entonces, pues sí me hace algo muy tonto e irresponsable, porque finalmente la empresa era la que salía perdiendo si, por ejemplo, si llegaba a ocurrir un accidente como lo fue este. Entonces, si tú ya tenías los materiales, los equipos, todo, yo siento que no les costaba nada, bueno, a lo mejor y sí, ¿no? Pero el tenerlos bien, darles mantenimiento y todo eso. Sí, gracias, Itzel. Es correcto, aunque pues al dueño de la compañía pues no le pasó nada, ¿no? O sea, entonces, pues él puede armar otra compañía donde sea, tiene la forma, la manera, entonces ahí es otra cuestión hasta a veces pues de responsabilidad, como dicen, de ética, ¿no? De valores, demás. Paulina, ¿quieres comentar algo? Paulina. Nada, Paulina. ¿Sí viste el video, Paulina? ¿Nos puedes escribir entonces? Sí, no te preocupes, Paulina, pero nos puedes escribir entonces, Paulina, por favor, ¿qué te pareció? Es un documental, finalmente es un documental relacionado con esta parte de seguridad y enfocado a lo que son la detección de gases. O sea, mientras nos lo anotas, sí, dime. Bueno, no, sí, continúa. Dime, Arturo, no hay problema. Yo tengo una pregunta. Bueno,
Pues es que a todos se nos hace como lógico que se deben de poner ciertos pasos de seguridad o se deben de tener pues un protocolo, ¿no? Para evitar accidentes. Y pues es que es algo muy obvio y es algo que por ética se debe de hacer y no se debe de dar por hecho que no va a pasar ningún accidente. Pero sabemos que eso no siempre pasa y pues no sé si usted se haya visto como en esa situación donde no se quieren como acatar ciertos lineamientos para ahorrarse dinero o algo así. ¿Y cómo usted podría influir así, por ejemplo, al dueño de las empresas? Porque normalmente eso lo hacen para reducir costos o pues para ganar un poco más de dinero, ¿no? Que al fin de cuentas se traduce en vidas que se pueden perder, que pues podría salir más caro. Pero esa es mi pregunta, si usted se ha visto como en esa situación, y si sí, ¿cómo la afrontó o qué se podría hacer? ¿O cómo se podría convencer a la persona que te está contratando de que no? Mira, Arturo, bueno, no he estado en un caso de esos, pero lo que sí sé, porque he tenido oportunidad de platicarlo, de comentarlo con algunos ingenieros que trabajan en la industria, que desafortunadamente ocurre y es muy constante, pero el problema es la falta de preparación, la falta de interés y sobre todo, pues que hay un documento y se firman los documentos. Entonces, a veces llega a caer en manos de los ingenieros, quiero que me autorice la operación de una caldera. Bueno, para hacer eso, primero tengo que verificar que todo esté de acuerdo a cómo está la norma, ¿no? Todo lo que me menciona, cómo debe estar, dónde debe estar colocada, el espacio físico, todo. Entonces requiere de un trabajo, requiere hasta de se le conoce como estudios de riesgo, puede tener, y por lo tanto, si el ingeniero firma es porque está asumiendo la responsabilidad, pero si también el ingeniero se da cuenta que no están cumpliendo, sabes que no te voy a firmar y voy a armar, o tengo que hacer documentos donde te voy a indicar cuál es la razón. ¿Por qué? Porque no cumple. Tal vez el ingeniero no es especialista en esa área, pero tendrá que contratar tal vez a alguno para que lo haga. Sin embargo, tampoco es garantía. Desafortunadamente siguen pasando. Y la última que tengo reportada hace 2 semanas, hubo una explosión de una caldera. Entonces, donde los ingenieros, pues, decían que cumplía con todo y a la hora de ponerle en funcionamiento, resultó que no. Entonces, sí ocasiona muchos problemas, pero como parte de nuestra ética profesional, también es válido decir, mira, a lo mejor yo no soy el experto, pero vamos a contratar a alguien, compañía, vamos a contratar a alguien que sea el experto y que nos venga aquí a verificar. Ahora, un experto, jóvenes, necesita tener certificaciones, no es cualquier ingeniero que me encuentro ahí caminando en la calle, no. Debe contar con certificaciones, debe contar con experiencia para poder, en este caso, ir a verificar o revisar, o hasta los propios dueños o quienes les venden estos equipos de proceso, pues les dan capacitaciones, o sea, tienen gente experta. Entonces, no se nos puede ir de la mano, como decías, Arturo, pues parece obvio, pero a veces lo obvio se nos olvida, se nos pasa, pero que al final pues la pagamos caro, ¿no? Y desafortunadamente los que pues siempre están ahí, pues son los trabajadores, ¿no? Los que tienen o los que ocasionan, al final pues llegan a tener hasta fallecimientos, y si no es mucho, pues bueno, dentro de la compañía, dentro de la empresa, hablamos a lo mejor de, no sé, a lo mejor hasta destrucción de materia prima o alguna explosión y demás, pero no pasa de ahí, pero sin embargo son vidas, o sea, hablamos de vidas. Para la empresa tiene asegurado todo, su materia prima, el transporte, maquinaria, si le pasa algo, pues ya el seguro la pagan. Pero ¿qué sucede con las vidas? Esa es otra cosa. Y a veces las empresas, igual en cierto momento, pues no llegan a darle ese valor que tiene. Sí hay compañías muy comprometidas, definitivamente sí lo hay, pero sin embargo, desafortunadamente también hay otras que pues no, lo pasan de largo, ¿no? Y como dicen, no va a pasar, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber algo, por muy mínimo que sea. Entonces, lo que se busca es disminuir esa parte de los riesgos. Voy a leer lo que nos puso aquí sus compañeras. No sé si con esto ya te contesté, Arturo.
Sí, profesor. Miren, bueno, Emily, gracias por lo que nos dices. Espero que esto no te cause problemas a ti, ¿verdad? Porque esto también a veces es confidencial, ¿eh? El que pasa en la compañía y casi les dicen, pues de aquí no sale, ¿no? O sea, tenemos esos problemas, pero de aquí no sale. Y esto que nos está diciendo tu compañera es problema. La verdad es un problema porque ella menciona el cobalto radioactivo. Recuerdan ustedes que veíamos un sensor que nos permite hacer la medición de la densidad, de la concentración, y son radiactivos. Y dijimos que las empresas los hacen bajo pedidos, precisamente por esto, porque ¿qué van a hacer con estos elementos radiactivos? ¿Hacia dónde los van a desechar? ¿A dónde los van a vertir? Entonces, se supone que deben de contar también con un protocolo para verificar que realmente esto, si se llega a desechar, pues no dañe. Y hay gente especializada, obviamente definitivamente cobra, pero sin embargo tú garantizas que ese producto no le va a pasar nada, o sea, no va a generar más problemas. Y esto que nos pone aquí su compañera, sí es grave, la verdad es grave, pero sin embargo, en cierto momento, pues los responsables, pues son los que están firmando esa documentación, el aceptando todo esto, porque alguien va a aceptar, definitivamente alguien tiene que aceptar, y bajo alguien tiene que caber la responsabilidad. También, jóvenes, hay que tener mucho cuidado, porque desafortunadamente, entre documentos y documentos te dicen firma, y no leemos. Y entonces nos metemos en broncas porque resulta que la operación de un horno industrial pues ya está a punto de generarse, nada más necesito tu firma, pero tú nunca revisaste nada, y a la hora de poner en funcionamiento tenemos el primer problema, ¿no? Entonces, hasta eso hay que verificar qué es lo que está pasando, qué es lo que voy a firmar, qué documentación, y verificarlo para que realmente se cumplan las condiciones necesarias, porque los accidentes les digo, han ocurrido toda la vida y siguen ocurriendo, a pesar de que ya se tienen registrados, ya se tienen hasta protocolos de seguridad, cómo se debe hacer y demás, y aún así sigue ocurriendo por esto que menciona su compañera, por negligencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, digo, dentro de lo que nos corresponde, jóvenes, en su momento, cuando a ustedes les toque estar laborando, van a encontrar y van a conocer muchas cosas, muchas experiencias, definitivamente, pero al final recordemos que tenemos ética, que tenemos valores como personas. Entonces, eso es lo primero. Y si en mis manos está el no generar más problemas, al contrario, solucionarlos, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y aquí también, gracias, Emily, por lo que nos dices. Aquí Paulina dice... ¿Qué es Ciemore, Paulina? Ahorita no lo anotes. Dice, existen la posibilidad de accidentes algunas veces, que es casi nunca, es por fallos de seguridad, y la mayor parte es por la irresponsabilidad de los trabajadores, ya que por querer hacer las cosas rápido, se saltan las normas, y es cuando pasan los accidentes. Pareciera fácil lo de las normas, hay que darle, es mucha información de normas, y hablamos de normas de todo, o sea, hay información de bastantes normas, pero tendremos que especializarnos en un área, tampoco podemos ser todólogos, ¿no? O sea, el meternos con esta parte igual de las normas es bastante información. Es cuando pasan los accidentes. En mi trabajo apenas un señor se aplastó 4 dedos con una impresora industrial al momento en que los rollos de papel giraba. Bueno, sí, esto igual suele suceder. Desafortunadamente la pérdida de alguna parte del cuerpo ha sucedido durante muchos años y sigue sucediendo. Falta de capacitación, falta de responsabilidad hasta de las propias empresas. Cuando se contrata a un personal, lo primero que les deben de dar es una plática de seguridad y saber cuáles son los riesgos que deben tomar, y también para ello se hacen estudios de riesgo, y las personas encargadas de
generar igual sistemas de seguridad del propio instrumento, de las propias válvulas, que también, pero al final eso es dinero, es costo para las compañías. Algunas lo hacen y algunas otras no. Entonces, eso sí es peligroso lo que nos está platicando aquí Paulina. Dice, y el proceso es parar la máquina para para alisar el papel. Para ellos lo que hacen es meter las manos para no parar las máquinas, y es cuando el señor se metió la mano entre los dos rodillos, los dos rollos de toneladas. Híjole, eso sí es peligroso, y a veces por la falta de pericia también, digo, esto no se debe de hacer. Como dice, bueno, al final marca tiempos, pero el perder una parte de tu cuerpo ya nunca la vuelves a recuperar, ¿no? Aunque ya nos puso aquí que de hace tiempo, Emily, pero aún así... A ver si puedo, mejor le hablo, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Según yo me pasé a un lugar con menos ruido. Sí, eso que le comento, como dice Manuel, es de una historia ya antigua, que fue del cobalto 60, eso fue radioactivo. Pero conforme a lo que usted menciona, pues yo le podría decir que sí hay protocolos. Por ejemplo, aquí, sin meterme en ningún problema, no se preocupe por eso. La COFEPRIS, que es la Comisión Federal para el Riesgo Sanitario, siempre está al tanto de todo lo que se está haciendo. Y por ejemplo, aquí se utilizan para las partículas, porque nada debe tener partículas. El aire que se desecha de la compañía debe ser incluso más limpio que el que se está introduciendo, porque como se realizan procesos químicos, todo lleva un filtrado. Y como usted lo dice, se va revisando cada etapa de filtrado, va dejando el aire más limpio, y al salir el aire tiene que estar completamente libre tanto del medicamento, porque podría provocar así como una intoxicación por el aire, como de cualquier otra bacteria que exista. Y como nos comentó Paulina, pues sí, yo también tengo una historia similar aquí, un compañero por negligencia, porque por no querer usar el material completo, por no saber usar el material, por hacer las cosas de mala gana, se pegó con el esmeril en la cara, y eso sí estuvo algo difícil de ver. Sí, Emily, gracias por comentarlo. Sí, los accidentes siempre están latentes, ¿no? Siempre están latentes, pero sin embargo, también se pueden evitar, ¿no? Se pueden evitar, pero sí conlleva trabajo, pero sobre todo volvemos a lo mismo, ¿eh? La responsabilidad que cada uno debe de asumir. Bien. Pero vamos a continuar. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, si no, continuamos. Gracias, Paulina, igual por el comentario que nos pusiste aquí. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Y entonces estábamos con esta parte de los sensores. Les voy a poner el siguiente enlace. Esta es una compañía que se dedica a la producción igual de sensores. Entonces voy a ponerles el enlace para que ustedes puedan empezar. Listo, ábranla por favor. Si ya la tienen abierta, entonces vamos a ver toda una serie de catálogos que tienen, donde se observan parte de los instrumentos, y hay dos, bueno, hay un video que lo pueden ustedes reproducir. Por favor, reproduzcanlo. When you hear a gas detector alarming somewhere on your work site, what's your gut reaction? Do you ignore it and carry on with work as usual? Do you evacuate just to be safe? Or do you approach the alarm to investigate without having information about the hazard? And what happens if you're the one who's in trouble, but no one is around to hear or see?
You need a gas detector that easily connects anywhere you are and shares gas readings and alarms with peers nearby, so you can respond appropriately in the moment. With Lens Wireless, you will see alarms and gas readings from any connected Radius BZ1 or Ventus Pro Series instrument in your wireless group. Now, when gases reach dangerous levels, or there is a panic or man-down alarm, your instrument will display the name of who is in distress and why, so your team can spring into action. Using peer-to-peer communication, you'll have the reassurance that someone nearby has your back, rather than depending on help from miles away. Thanks to Lens Wireless, workers can truly stand together, even when they're hundreds of feet apart. Experience the power of the connected worker and be ready for the moment with Lens Wireless. Bien, viene una hoja también donde vienen en este caso lo que es el catálogo y viene parte de las especificaciones de este instrumento. Entonces, por favor, ábranla, pueden abrirla y pueden verificar la información que se muestra ahí. Ricardo, aquí ya nos, ok, pasó el enlace, gracias. Luis Ángel Hernández. Luis Ángel, ¿no está? Sí, aquí estoy. Ah, Luis, ¿ya abriste el catálogo? ¿Puedes leer la información que aparece de forma general, Luis? ¿Que son de 2 páginas? Sí. Ah. De forma general, por favor. Sí. Dice... Con el sistema inalámbrico Lens tendrá la información que necesita para tomar medidas en el momento. Ya no tendrás que adivinar, ya no tendrás que poner en peligro su vida. Descubre el trabajador conectado. El sistema inalámbrico Lens es la primera solución de detección de gases que permite que los monitores personales y los monitores de área compartan lectura de gas y alarmas entre sí. Ahora, cuando una situación es peligrosa de gas, falta de movimiento o pánico cause un estado de alarma en un instrumento, todos los pares del grupo conectado recibirán una notificación instantánea del peligro y la persona en riesgo. Cuando cada segundo cuente, puedes recibir ayuda de los trabajadores que se encuentren cerca en lugar de una sala de control o un centro telefónico o cientos de millas. La seguridad ahora es más sencilla. Muchos de los productos de detección de gases inalámbricos del mercado requieren relevamiento de sitios, configuración de TI, adquisición de productos adicionales y licencias, y mucha capacitación. No es una sorpresa que muchas organizaciones ni siquiera hayan considerado los dispositivos inalámbricos como opción. Con el sistema inalámbrico Lens, formar un grupo conectado de monitoreo es tan sencillo como sincronizar dos instrumentos Ventis Pro entre sí o un Ventis a un monitor de área Radius BZ1. Conecte hasta 25 dispositivos para crear una red de seguridad dinámica en todo sitio de trabajo. El sistema inalámbrico Lens
Se adapta para organizaciones grandes y pequeñas en solo minutos, sin configuración de TI, sin infraestructura, sin configuración. Y aquí viene dos imágenes donde están los instrumentos. Dice el tiempo necesario para conectar 25 instrumentos inalámbricos. Crear un grupo de 25 instrumentos unidos tarda alrededor de 2 minutos. Tiempo promedio para implementar otras soluciones inalámbricas de 2 horas a 2 días. Hasta ahí está bien, Luis. Okay. Gracias. Sí. Vamos a ver el siguiente enlace, jóvenes. Por favor, ábranlo. Antes de que un trabajo pueda comenzarse en la planta, toda el área de trabajo debe ser revisada por analistas de gases de Drega que determinarán dónde deben de ser posicionados. Para su propia protección, todos los analistas de gases utilizan el XAM5000. Equipado con tecnología de punta en medición, el analista realizará varias pruebas en el sitio. Primero, el analista realiza una medición de explosiones y O2, utilizando un detector de gases XAM7000 a través de una sonda. Después de un momento, el analista obtiene valores precisos del área. La pantalla muestra que no hay riesgo de explosiones. Los valores se documentan de inmediato y se muestran al operador de la planta. Basado en las circunstancias específicas del lugar, otra medición se realiza de acuerdo a la estrategia. Esta vez el analista utiliza un sistema de medición con chip CMS de Drega. Así, puede conducir mediciones específicas obteniendo los valores más relevantes. Se detecta un incremento en los niveles de PBM en el contenedor de benceno, donde se realiza un trabajo. El analista de gases acordona el área y comienza algunos pasos adicionales. Ahora se utilizará más equipo de la tienda de productos Drega. La concentración de benceno deberá ser reducida por ventilación. Esto se realiza utilizando ventiladores a prueba de explosión que se instalan en el área de trabajo. Después de 24 horas de ventilación, el analista comienza de nuevo el protocolo de medición. Ahora que los valores se han normalizado, el analista documenta sus resultados y se los pasa al operador, y da luz verde para que se reanuden labores en el área. Primero, un sistema continuo de detección de gases se instala en el lugar de trabajo. Se utiliza un sistema de monitoreo Drega Exxon 5000. Estos monitores pueden configurarse individualmente para analizar los gases que pudieran estar presentes en el ambiente. Adicionalmente, pueden utilizarse 25 Exxons interconectados para crear un sistema de alarma que cubra un mayor perímetro. En caso de que exista peligro en el área de trabajo, el Drega Exxon 5000 no solo alertará al personal dentro del área, sino también encenderá las alarmas de los dispositivos, tales como los instalados cerca de los oficiales de seguridad. Posteriormente se instala la iluminación del área. Esto también se encuentra en la tienda de Drega de la planta. Las lámparas son a prueba de explosiones y el transformador aislado se instala fuera del área de trabajo. Solo los reflectores a prueba de explosiones se instalan por dentro. El primer oficial de seguridad se instala en su puesto y les proporciona el siguiente equipo. Además de un extinguidor, se le entrega al oficial un detector de gases y una sirena para hacer sonar la alarma. El oficial de seguridad revisa el permiso de entrada y remueve el señalamiento de prohibido el paso. Es hasta ese momento en que los trabajadores se les permite el paso. Reglamentos estrictos y un severo cumplimiento de estos, las funciones de los oficiales de seguridad y los procedimientos para proteger el equipo y el personal son definidos claramente. Antes de que un trabajador comience sus labores, el oficial de seguridad revisa sus permisos. El tiempo de entrada, el nombre del empleado y los valores de medición son documentados. El oficial de seguridad revisa continuamente los niveles en el ambiente mientras el trabajo se realiza.
A veces no es posible eliminar las concentraciones de gases por completo. Para que puedan continuar las labores esenciales, se proporciona equipo de seguridad adicional a oficiales de seguridad y a trabajadores. El oficial de seguridad debe usar equipo de respiración en las inmediaciones del área de trabajo. Los trabajadores también requieren usar equipo de seguridad personal como el Workmaster Pro. Este traje a prueba de químicos ofrece protección amplia en contra de varios tipos de químicos. Puede combinarse con un sistema de respiración semiautónomo tal como el Drega AirPack. Ahora el trabajador está protegido correctamente y puede continuar sus labores de limpieza por mayor tiempo. Todo este equipo se encuentra para renta en la tienda de Drega de la planta. Pero ¿qué pasa si realmente algo sale mal? Si la concentración de oxígeno del área de trabajo baja repentinamente. El Drega Exxon 5000 de inmediato registra el cambio en la calidad del aire. Gracias al sistema de interconexión de alarma, el oficial de seguridad se da cuenta que algo anda mal. Un rápido vistazo es lo único que requiere para ordenar a los trabajadores que abandonen el área de inmediato. Después reporta el incidente al jefe de seguridad por radio. El equipo de trabajo debe abandonar el área de trabajo de inmediato. Gracias a la documentación precisa, el oficial puede revisar que todos los trabajadores dejan el área de peligro sin lesiones. Posteriormente reporta si debe existir una evacuación. Gracias al equipo de seguridad ya instalado, es posible actuar en situaciones de emergencia. Ya que el oficial de seguridad documenta constantemente las mediciones de gases y de las medidas de seguridad iniciadas, los equipos de emergencia pueden comenzar a actuar sin mayor retraso. Listo, gracias. Gracias, Jessica. Paulina. Qué bueno. No, Paulina, ya me acordé que está su micrófono. Sandra. Presente, profesora. Sandra, ¿sí terminaste de ver el video? Sí. Sandra, de lo que vistes en el video, ¿por qué el oxígeno? ¿Qué pasa al detectar el oxígeno, Sandra? Porque gracias al oxígeno es que que suceden las explosiones, ¿no? Sí, es el comburente, exactamente. Es un comburente, entonces, pues nada más se necesita ahí, si en dado caso se presenta igual algún combustible, pues ya tienen el oxígeno y la chispa, y ahí nos genera problemas. Sandra, ¿qué más puedes decirnos del video que observaste ahorita? Bueno, yo considero que es importante todo ese tipo de protocolos y que, por ejemplo, cuando alguien está adentro del tanque o así, hay alguien afuera como asegurándose de que no se cierre y se ponga en marcha algo así como lo que habíamos visto de lo de las reglas de oro, del candadeo, nada más que pues aquí hay alguien afuera supervisando. Y si se necesita evacuar, pues él es el encargado de informarle a los demás para pues evitar accidentes, y también él pues le puede decir a los trabajadores que están adentro que pues a pesar de que cumplan con sus medidas de seguridad, pues para evitar riesgos que pues dejen de hacer su trabajo y salgan. Y pues así se protegen todos. Sí, se cuida. Ahí se cuida o se garantiza que no va a haber ningún problema. Ok. Gracias, Sandra. Cristian, Alberto. Sí, profesora. Cristian, ¿qué nos puedes decir del video que ahorita viste? ¿Qué tipo de gases estaban detectados, aparte del oxígeno? ¿Puedes observarlo? Pues, de parte de lo que vi en el video, pues a lo que yo vi es de que en la torre que estaban censando, vi que colocaban dispositivos a distintas alturas. Pienso, eso me llego a imaginar que puede ser las distintas densidades que tiene cada gas, ¿no? O sea, en esa torre a lo mejor se puede llegar a presentar distintos tipos de gases y algunos más densos que otros, entonces pienso que a lo mejor es por eso, ¿no? Que tienen que los colocan a distintas alturas. Y ahora, pues es importante que estén censando todo eso, porque, por ejemplo, una vez un profesor recuerdo que
que nos comentó una experiencia que entraron a limpiar una cisterna, pero los muchachos entraron así, o sea, vaciaron la cisterna y se metieron, y los muchachos pues se desmayaron, porque el líquido que tenía la cisterna desplazó todo el oxígeno. Entonces nos comentó que para evitar este tipo de acciones es importante poner a lo mejor unos ventiladores para la introducción del oxígeno. Y pues sí, considero que es importante todo este tipo de medidas porque como lo comentamos, hay muchos gases que son inoloros y realmente son bastante peligrosos para la salud de uno, ¿no? Sí, es correcto, Cristian. ¿Recuerdas, Cristian, en qué se basan los instrumentos ultrasónicos? ¿Recuerdas? Ultrasónicos. No, a ver. Porque hay Ajá. detectores de gases ultrasónicos también. ¿No recuerdas? Bueno, a ver, le vamos a preguntar a Alma, a ver si Alma se acuerda. Gracias, Cristian. Alma. Sí, profesora. Alma, ¿tú recuerdas cuál es el principio de funcionamiento de los instrumentos ultrasónicos? Era donde teníamos una escala de... Recuerdo que algo de que se manejaba una escala. Oh, ya me confundí. No, son ultrasónicos. No, a ver, vamos a preguntarle a Karen. Karen. Sí, maestra. ¿Tú recuerdas estos instrumentos? Los ultrasónicos son los que se basan como en tipo frecuencias, ¿no? Sí. Creo que son como ondas, ¿no? Que van aumentando según, bueno, o sea, me acuerdo más como el de nivel. Creo que sí era algo así como de nivel, que iba pensando hasta dónde llegaba el producto que hubiera en algún, por decirlo así, en algún tanque. Sí, para determinar lo que es el nivel, como decía, se hace o se emite lo que son ondas, precisamente, son ondas donde nos generan un rebote en el momento en que encuentran, en este caso, ya sea un líquido o un sólido o la presencia de ciertas moléculas para gases. Entonces, lo que hace es que este instrumento, además de emitir esas ondas, también las recibe, es un emisor y un receptor, tiene las dos funciones. Entonces, dependiendo del tiempo que tarde en regresar la onda, el tiempo de respuesta, pues nos va a poder proporcionar al final un valor correspondiente, como decías, al nivel o correspondiente igual a estos tipos de gases que se puedan tener. Ok, gracias, Karen. Jorge, Arturo. Sí, profesora. Jorge, estamos hablando de estos sensores de gases. Sin embargo, ustedes recuerdan que nosotros tenemos en los laboratorios, espero que sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí entraron. ¿Llegaste a entrar, Arturo, al laboratorio de pesados 1? Sí. Arturo, tienen una característica, no hay ventilación, Arturo. No hay ventilación en estos espacios que son nuestros laboratorios. Con esta situación que tenemos ahorita y pensando en que pudiésemos regresar muy pronto, ojalá que sea así, si se dan las condiciones. Arturo, ¿qué propondrías tú para estar verificando la calidad del aire que se encuentra en uno de esos laboratorios? ¿Qué gas podrías medir, Arturo? ¿Sería necesario para nosotros? Pues, refiriéndose a lo que está pasando, que la razón por la que no podemos regresar a la escuela. Sí, pero es un espacio cerrado, no hay ventilación. Pues no. Es que no entiendo, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a que nosotros, por ejemplo, es que no se puede, a lo que yo le entiendo es que no se puede como detectar si el virus está presente en el ambiente? No, eso no lo podemos, sí, eso no lo podemos detectar. Estamos hablando de
de gases. Sabemos que se distribuye a medida que nosotros hablamos y sale y a cierta velocidad, pero lo que sí es un hecho es que es menos pesado que el aire, entonces va a tender a caer, pero sin embargo, ¿cuál sería el aire adecuado para nosotros o los gases adecuados para nosotros estando dentro del laboratorio? No sé si me dé a entender, Arturo. No, es que no entiendo. Sería la medición de oxígeno, ¿no, profesora? ¿De cuál aire? Oxígeno. Del oxígeno, bueno, el aire, medición del aire que va a contener oxígeno, ¿sí? ¿Qué otro gas que es importante para nosotros, para los seres vivos? Recuerden la fotosíntesis. ¿Dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono. Así es que podríamos tener, digo, eso ya sería, ojalá que sí pudiésemos tenerlo, tener sensores de gases donde nos estén midiendo esa composición del aire y obviamente la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Para estar garantizando que sea un aire limpio en esas zonas, en estos espacios donde realmente no tenemos tanta ventilación. Ya igual aquí Ricardo nos lo puso. Y gracias, Ricardo. Entonces, estos tipos de sensores, ¿sí, Arturo? Sí, pues no sé, no estoy seguro, pero quiero pensar, supongo que probablemente en CIMI no lo tenemos, pero pues en el SICI sí deberían de tenerlo, ¿no? Porque pues allá utilizan pues más componentes como son más volátiles o componentes químicos que probablemente en el CIMI no utilizamos, o realmente no sé cómo es que cuando ha habido fugas, cómo es que ellos la detectan. No sé si tengan algunos sensores ellos en sus laboratorios o cerca. No los he visto, Arturo. La verdad no los he visto, pero no dudo que sí los lleguen a tener. O sea, no lo dudo. Que estén en funcionamiento, sí, tampoco no te puedo garantizar, no lo sé, pero deben de tener, por lo menos donde llegan a tener ciertos almacenamientos. Por lo regular, lo que son los recipientes que contienen estos tipos de gases, y ustedes espero que sí lo recuerden, dentro de lo que es el espacio del edificio Z y lo que son los pesados, en esos pasillos, llegando a ICQ, se llegan a ver como unas tipo casetitas, y estas casetas se encuentran dentro de las casetas tanques, recipientes, son tanques que contienen gases. Entonces, por lo regular están fuera de un área cerrada. Esa es una de las características o una de las recomendaciones que se deben de tener, porque no deben de estar adentro, no deben estar cerradas por el caso de en alguna ocasión llegue a generarse fugas, ¿no? Entonces, por eso es que por lo regular están afuera, pero yo supongo que sí es, Arturo, deben de tener. Bueno, jóvenes, ya se nos fue el tiempo y no sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿Algún comentario, jóvenes? Los sensores electroquímicos no es más que realmente una reacción de óxido-reducción. O sea, se basan bajo esas reacciones al poner en contacto, en este caso, hay sensores que nos detectan esas fugas, pero en realidad ocurre una óxido-reducción. Entonces, simplemente es una reacción. Y los que tienen sensores catalíticos igual generan una reacción. Los catalizadores, por lo regular, en algunos casos puede ser el paladio, lo que hacen es reaccionar más rápido al detectar o al generarse, en este caso, el contacto de ciertos gases. Entonces, los catalíticos, bueno, son materiales, son sólidos, se le llaman así, sólidos catalíticos, que tienen esa función de detectar rápido, reciben o detectan lo que son los gases que se pueden estar midiendo. Vamos a encontrar diferentes tipos de sensores. Ustedes busquen páginas y van a encontrar para diferentes aplicaciones y diferentes gases. Por ejemplo, el cloro también. El cloro se puede medir en el agua y también se puede medir igual en ciertos ambientes donde se estén
trabajando, entonces sí es importante. Hay una investigación que se hizo en Francia, se fue en Francia, donde desafortunadamente se encontró que los desechos de los hospitales, es decir, la sangre, lo estaban virtiendo al drenaje. Y ahí del drenaje y toda esta parte, bueno, hay áreas de tratamiento de agua, hacerlas potables y todo eso, pero cuando la gente las llegaba a consumir, les producía ciertas enfermedades. Entonces estaban investigando cuál era el problema y encontraron que el problema era que esa sangre, o todos los desechos igual del parte de los hospitales, se iban al drenaje. La forma de solucionarlo fue agregándole cloro a esa agua para evitar o para poder matar todo esto que traían estos líquidos, estos efluentes. Entonces, igual la detección de cloro es bastante interesante, bastante importante, que se puede, en este caso, estar utilizando. Sí, ya nos vamos, Itzel, ya nos vamos. Terminamos, jóvenes, el día de hoy. Por favor, necesito que mañana es martes, que nos toca la siguiente clase. Requiero, por favor, que para que no les haga yo este examen, necesito que ustedes me investiguen un instrumento de los que vimos. Elijan uno, revísenlo, pueden hacer uso de videos, pueden buscar las hojas, las fichas técnicas, qué características tiene, qué aplicación le podemos dar. Entonces, seleccionen uno, por favor. Y eso va a contar como parte, o más bien, como su examen. Entonces, el día de mañana, martes y el miércoles, vamos a terminar con esa última actividad para ya tener lista nuestra última evaluación. Entonces, por así decirlo, ¿podemos hacer una presentación de un instrumento? Sí, Arturo. Ok. Profesora, disculpe, para esta clase fue cuando vimos los autoclaves. No. Ok, ya para confirmar y buscar otra entonces. Sí, aunque un autoclave es un recipiente que se conoce como reactores. Creo que no lo mencionamos. En esta no. Muy bien. No sé si sí, no por nada, Emily. Tú ahí tienes muchísimos, Emily. Hasta tienes para elegir, hay muchas aplicaciones. Bien, no sé si tenga alguien alguna otra pregunta. Sí, de los que vimos, uno nada más. Bueno, no me vayan a elegir, por ejemplo, un aerómetro. Ese es un instrumento de laboratorio, pues ese no, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí busco un sensor para medir la densidad, pero ya aplicado en campo, ya aplicado a nivel industrial. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo ahorita nada más al final. Pues. Sí. ¿Qué densidad va a ser la investigación? ¿Mande? ¿Qué tan grande va a ser la investigación? Tienes que buscar un sensor, un instrumento analítico, y lo que tienes que ver, lo primero, bueno, va a ser la aplicación. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Qué uso le vamos a dar a este sensor? A lo mejor es nada más específico para, por ejemplo, detectar la concentración en una columna de destilación. Ah, pero necesito medir esa concentración, pero va a ser solamente para ciertas unidades o ciertos rangos de concentraciones, para ciertas mezclas que vamos a tener ahí, o ciertos líquidos que se están procesando. ¿Qué tipo de industria y qué características tiene mi instrumento? A lo mejor tiene una protección. ¿Qué tipo de comunicación necesita para poder tener una señal? ¿Qué tipo de instrumento es? ¿Qué tecnología utiliza para esta parte de igual de comunicación? Entonces, detalles importantes que pueda tener este instrumento, pero ya enfocado, en este caso, a la industria. ¿Sí, Charbel? Como lo vamos a presentar, no nos podemos llevar máximo, o sea, ya estoy exagerando, a lo mejor unos 6, 7 minutos por persona, entonces no nos tenemos que llevar mucho tiempo. Ok.
¿Algún otro comentario, jóvenes? Sí, Ricardo, si no funciona tu micrófono, nos lo escribes, por favor. En dado caso, Ricardo, ¿cuál a lo mejor a ti te convenga hacer un video? Entonces ahí ya tú clicas para no estar igual escribiendo. Como se te haga fácil, Ricardo. ¿Algo más? Si ya no hay algo más, jóvenes, pasen buena tarde. Mañana entonces continuamos con esto. Y buen provecho, jóvenes.